En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un abrazo, queridas amigas y amigos. Les habla Edgardo Fogel. Aquí estamos en una nueva edición de Conversando en Positivo, en MCA Canal y en todas nuestras instancias. Como siempre, les quiero recordar que estamos, para lo que escuchan a través del auto u otras vías, estamos en Spotify con todos los programas, también en todas las redes sociales, en Instagram. Y bueno, y suscríbanse también a nuestro canal, MCA Canal, en el canal YouTube. Y hoy una maravillosa invitada ya ha estado con nosotros en MCA Canal, MCA Festival, conversando en positivo, pero siempre entregando más sabiduría, más información para que vayamos abriendo los ojos, despertando. Así que bienvenida Bárbara, con Bárbara Porter estamos, ella está en Concepción, así que estamos ahora transmitiendo hacia Concepción. Bienvenida. Sí, Edgardo, muchas gracias por tu invitación. Yo feliz de poder colaborar contigo, con este canal, que sé que siempre ha estado comprometido con difundir temas de importancia y que creo que son tan importantes, sobre todo en este contexto, ¿cierto? Que estamos pasando por momentos complejos para muchas personas. Así que si podemos aportar con un granito Sí. de sabiduría o de empatía, ya es algo. Sí. Exactamente. Bueno, son tiempos de noches oscuras, como decía San Juan de la Cruz, pero también momentos de gran oportunidad para hacer transformación. Así que vamos a ir viendo los dos lados. Yo te quiero presentar, sí, bueno, la mayoría te conoce, pero estamos llegando también fuera de Chile y otros países. Así que para los que no conocen, bueno, Bárbara vive en Concepción, es psicóloga de la Universidad Católica, psicoterapeuta acreditada por el Colegio de Psicólogos y la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Tiene postítulo en psicoterapia, humanista transpersonal, es diplomada en terapia conductual dialéctica, diplomada también en psicología budista. Bueno, una súper especialista en mindfulness, estudió también en Estados Unidos, reducción de estrés y terapias cognitivas basadas en la atención plena, prácticas de meditación, también mindfulness en la meditación, instructora de Hatha Yoga, ha realizado talleres de manejo de estrés basado en la atención plena. Eh, bueno, realiza un montón de charlas, talleres, ejerce además como psicóloga clínica de adultos y autora del libro La vida es ahora, todos los beneficios del mindfulness en el día a día. Bueno, y muchísimo más. En realidad, tu experiencia es bien dilatada, ¿no? Bueno, lo que se ha podido hacer en estos años y de poder ir haciendo confluir, ¿cierto? Un interés personal que siempre tuve por la parte espiritual y la parte profesional, que es la psicología, que se encarga también del sufrimiento psíquico, ¿cierto? Claro. Y cómo estas dos partes confluyen y que maravillosamente confluyen en mindfulness y en las prácticas contemplativas que han demostrado tener tantos efectos positivos, ¿cierto? Entonces siempre ha sido mi interés poder difundir y poder compartir para que todos seamos beneficiados de todas las edades. Incluso ahora este último tiempo que estoy haciendo mi doctorado, estoy estudiando el efecto de mindfulness en niños, ¿cierto? Ay, qué Que es bonito. como, sí, que es tan necesario, ¿cierto? Porque los niños están tan hiperestimulados y ahora además, en el fondo, encerrados en sus casas, entonces también puede ser una súper buena herramienta para ayudarlos por esta incertidumbre que ha sido esta pandemia, ¿cierto? ¿Niños de qué edad más o menos? Mira, con mindfulness tú puedes trabajar, yo me he formado en distintos modelos, me formé con Amy Salzman, que es una discípula de John Kabat-Zinn, también hice otro programa que es el Mindful Schools, que ya es directamente trabajar con niños en colegio, pero con niños en mindfulness tú puedes trabajar desde los 3 4 años en adelante. Obviamente que uno no les hace una gran teoría, sino que cosas tan simples como comerse una fruta, tocar un instrumento musical y prestar atención, ¿cierto? Es como, Ah, se hace la bonito. analogía en el fondo cuando tú aprendes matemáticas, ¿cierto? Para llegar a hacer grandes ecuaciones, tú tienes que aprender primero los números, después aprender a Claro. sumar. Entonces, con la práctica de mindfulness pasa lo mismo. Primero son como pequeños pasitos que se hacen con los niños y que a ellos les encanta, o sea, ellos disfrutan con este tipo de prácticas realmente. Así Qué que ha sido un bonito. camino bastante bonito, sí, sí. Y qué bonito con la edad uno igual de alguna otra forma va integrando y eso es bien rico, ¿no? Porque
como que uno va viendo toda lo que ha desarrollado y cómo va sirviendo después. Eh, Sí, sin duda, claro. Claro, y eh, también para ayudar, por ejemplo, a los papás también, que a veces tienen temas con los niños, sobre todo, ha sido complicada el confinamiento para muchas familias. Entonces, es súper bueno ver cómo este tipo de prácticas puede ayudar a tener una mejor convivencia, ¿cierto? Una mejor relación, un mejor vínculo con los que más queremos. Cuéntanos, Bárbara, ¿cómo ha sido tu visión, tu sentir de todo este tiempo que ya llevamos casi 6 meses desde que el inicio de la pandemia hasta el día de hoy? ¿Cómo tú lo observas como ser humana, también como en todo tu desarrollo interno y también como profesional? Mira, la verdad, Edgardo, yo creo que tú tienes mucha razón en lo que dices, que esto es una gran crisis y también una gran oportunidad. Me pasan dos cosas con esto. Por una parte, he visto bastante sufrimiento en personas de distintas edades por distintas razones, ya sean los adultos mayores, por esta sensación de aislamiento y de mayor peligro, ¿cierto? Por otro lado, también los niños. Yo trabajo bastante con preescolares, con niños pequeñitos, ¿cierto? Que también resienten mucho el no poder salir de la casa, poder ir al jardín, poder ir al colegio, tener su rutina. Y también los papás que se estresan, que tienen que cumplir miles de roles ahora en un mismo lugar que es la casa. Me ha Mm. tocado hablar con muchos papás que están bien complicados con eso porque de alguna manera tener que trabajar, hacer las labores de la casa, tener que hacerse cargo de los niños en un mismo lugar y compatibilizar todo eso es bastante complejo. Pero por otro lado, fíjate que me ha pasado que en este tipo de circunstancias ha surgido espontáneamente más interés en prácticas de sanación o en prácticas de autoconocimiento o en prácticas para aprender a regular las emociones, para aprender a conocer las emociones, porque estamos en un momento tan complicado que en el fondo nos pone frente a frente con nuestras propias dificultades personales, ¿cierto? Y también nuestras propias dificultades con las personas con las que nos rodeamos. Si una familia está en confinamiento, probablemente van a aflorar mucho más fácilmente los conflictos, ¿cierto? Entonces, a veces las personas llegan a un punto que dicen necesito ayuda, lo que estoy haciendo ya no me sirve de la misma manera, tengo que cambiar ciertas cosas. Y eso ha sido como súper bonito verlo, como en este tiempo las personas están buscando también alguna manera para buscar la paz interior al final. ¿Te Mm. fijas? Como, sí, eso entonces como que me pasan las dos cosas. Por una parte, por supuesto que uno siente tristeza al ver personas que lo están pasando muy mal. Y por otro lado también, pucha, qué bueno que esto movilice a abrirse a otros necesidades, que no es solamente trabajar para ganar plata y sobrevivir, sino que también tenemos que alimentar nuestro espíritu, con nuestra alma. Sí, Y, así es. y bajo ese aspecto, ¿cuáles son como las principales inquietudes que tienen las personas cuando todavía no han introducido en el tema del mundo interno, etcétera, pero como que empiezan a despertar? ¿Cuáles son las inquietudes iniciales así? Mira, yo creo que a mí me ha llegado personas que tienen distinto tipo de inquietudes, pero lo que más me ha pasado este último tiempo es una sensación de insatisfacción, ¿sí? De angustia también, como angustia existencial de cuál es el sentido de esto, qué es lo que está pasando, mucho temor a la incertidumbre, ¿cierto? Es Mm. como que es curioso porque en realidad, si tú lo piensas, siempre vivimos en un mundo de incertidumbre porque nunca sabemos lo que va a pasar después, ¿cierto? ¿Cierto? En realidad, pero vivimos como con esta falsa idea de que tenemos cierto control sobre las cosas en nuestra vida normal, entre comillas, como que podemos controlar ciertas cosas, pero en este contexto es como que la sensación de angustia frente a la incertidumbre se ha agudizado, ¿cierto? Y eso hace que las personas busquen algo en que guarecerse, ¿cierto? Como un refugio, como se habla en el budismo de tomar refugio en algo. Y ahí yo creo que las prácticas contemplativas tienen un rol súper importante, que es en el fondo, bueno, Amy Salzman, que trabaja con niños, habla del still quiet place, que es como el lugar tranquilo y pacífico, ¿cierto? En medio de una tormenta tú puedes encontrar un lugar tranquilo para poder sobrellevar los vaivenes de lo que nos está tocando vivir. Así que yo creo que es eso, es como la angustia, la incertidumbre, ¿cierto? Aquello. Qué bueno, qué bueno igual porque es importante conectarse a lo más trascendente. Estamos una sociedad tan desconectada, tan mirando solamente hacia afuera y no mirarse hacia adentro. Quizás
Quizás esos son con los principales problemas que tiene hoy la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú también como profesional, que estamos muy desconectados? Sí, yo veo que en el fondo las personas llegan, por ejemplo, a pedir un proceso de terapia o a una práctica de esta naturaleza porque a veces aparece como algún síntoma, ya aparece como algún síntoma, ya sea psíquico, por ejemplo, angustia o ansiedad, crisis de pánico, o físico, que aparecen, por ejemplo, con una fibromialgia, con una dolencia psicosomática, y ese síntoma no es sino un reflejo de que hay que parar, ¿cierto? De que es necesario detenerse y hacer como una revisión de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy nutriendo día a día con mis hábitos, con mis acciones, y cuál es el rumbo que tengo que enmendar, o sea, qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para Mm, poder, para poder realmente nutrir todo mi ser, no solamente el aspecto físico, y ver también cómo lo estoy nutriendo, porque en el fondo no es solamente la comida que comemos, es las noticias que vemos, las conversaciones que tenemos, los libros que leemos, en las redes sociales también hay tanto sí, emociones de odiosidad, ¿cierto? Entonces también es súper importante aprender a filtrar, aprender a elegir conscientemente qué es lo que dejo que nutra mi mente, qué es lo que dejo que nutra mi cuerpo, mi espíritu, ¿cierto? sí. ¿Tú sientes que hay más como comprensión de los conceptos, por ejemplo, de vibración y del concepto también de que de alguna forma la conexión emoción con salud, que hay una relación más directa? Fíjate que me he llevado bastantes sorpresas en relación a eso y que la gente le hace ahora mucho sentido esto de que cuerpo y mente es una unidad, Mm, ¿cierto? Esta disociación que se hacía como del paradigma como médico tradicional, de que la mente es por un lado, el cuerpo es por el otro, yo creo que las personas estamos cada vez más conscientes de que mente y cuerpo son una unidad y que en la medida que uno también pueda cuidar su mente, pueda, de alguna manera como el jardinero, ¿cierto? La metáfora del jardinero que usan en el Zen, que es como poder cultivar las semillas que tú quieres cultivar en tu mente y aquellas malezas o qué sé yo, aspectos más difíciles, poder transformarlos en compost, en algo que haga que lo que tú quieres que florezca realmente pueda crecer. Entonces yo creo que hay más conciencia de que mente y cuerpo están unidos y que tenemos que cuidar ambos. Porque también pasa que si tú cuidas mal tu cuerpo, si tú no duermes bien, si tú no te alimentas bien, eso también va a tener una repercusión en tu mente. claro. ¿Sí? Puede ser que termines teniendo una depresión, si es que tú permanentemente te intoxicas con comida que no te nutre o con hábitos poco saludables. Entonces es súper importante mantener el equilibrio en ambos aspectos y que en este contexto es complejo, es difícil, requiere de una voluntad consciente. Me Mm, tengo que cuidar, ¿cierto? Me sí, tengo que cuidar. Por mi familia, por mis hijos, por quienes me quieren, porque muchas veces nos cuesta hacerlo por nosotros mismos, sí. ¿cierto? ¿No será que de alguna forma también nos estamos dando cuenta que hemos vivido como muy hipnotizados, medio dormidos o en forma sonámbula, sin reconocernos, sin recordarnos? Y hoy está ocurriendo esa transformación de un mayor despertar. Yo creo que sí, Edgardo, porque, bueno, también está, es que siempre la luz va acompañada también de una gran Sí, pues. oscuridad. Mientras más luz, ¿cierto? También hay más oscuridad, porque si nos ponemos a mirar la cantidad de horas que pierden los jóvenes, y a veces también uno, ¿cierto? En las redes sociales, en el fondo, de repente viendo cosas que no necesariamente van a nutrirte de manera positiva, también es como una forma de mantenerte en un estado un poco zombie, ¿cierto? Mm, Estar todo el día sí, pegado al teléfono, y como me pasó hace poco, unos meses, yo vivo en un condominio y se juntaron acá afuera, antes de que partiera toda esta cuestión, unos jóvenes se juntaron aquí como a compartir y me llamó tanto la atención. Bueno, verlo de afuera es más fácil, ¿cierto? Uno se da cuenta. Estaban todos los chicos así, con el teléfono. Y estaban como reunidos físicamente, pero estaban pegados a sus teléfonos. Entonces, para mí fue como fue un darme cuenta, decir, chuta, en realidad, qué fuerte es el hábito de, de, de estar pegados a este aparato que nos desconecta realmente del resto. Ahora yo no soy tan, en realidad todas las redes sociales son malas porque también nos permiten esto, ¿cierto? lógico. Permiten que se generen estas redes de apoyo, de comunicación, de despertar, de llegar a la gente con estos temas, pero me gusta esta frase que escuché alguna vez que dice, la diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis, ¿cierto?
Si tú te Sí, tomas una tableta de paracetamol, se te quita el dolor de cabeza, pero si te tomas 2 cajas, te mueres, ¿te fijas? Entonces yo creo que con esto pasa lo mismo. Entonces yo creo que hay más gente que está más despierta, está más consciente de estos temas, de la importancia de la energía propia, de lo importante que es la cooperación, la colaboración, que somos una red entrelazada, que también ha quedado de manifiesto en esta pandemia, que si yo salgo y no me cuido, bueno, puede ser que el abuelito que vive 3 cuadras más allá se vea perjudicado, ¿cierto? Pero también veo que hay todo, en el fondo, otro tipo de elementos que también dificultan a veces el despertar, sí. ¿cierto? ¿Y cuáles son los principales aspectos que han florecido en las relaciones familiares que se han visto, o sea, en términos de problemas de relaciones familiares que yo creo que ahora han salido a la luz, ¿no? Cuando estamos conectados todo el día entre todas las familias, que tú me imagino que has visto muchos de esos Sí, problemas. sí, la verdad es que mira, ahí yo soy privilegiada porque en el fondo al tener contacto con tantos papás, mamás, puedo ver un poco lo que está pasando en general. Y quizás el primer mensaje que me gustaría darle quizás a los papás y las mamás que nos están viendo es que no están solos. No son los únicos a los que les pasan estos problemas, porque muchas veces piensan que su familia es la única que está teniendo problemas, o que su hijo es el único que está teniendo más pataletas, o que ellos son los únicos papás a los que les está costando lidiar con esta situación. Y creo que es súper bueno entender que todos somos humanos, que esta situación nos está afectando a todos, y que hay ciertas cosas que son esperables que ocurran, ¿cierto? No es que sea agradable que ocurran, por supuesto que uno quisiera que no ocurrieran, pero en este contexto, por ejemplo, que los niños menores de 6 años tengan más pataletas, es natural que ocurra, ¿ya? Porque se ven constreñidos, ya no pueden tener la descarga energética al moverse, al salir a correr al parque, al ver a sus amigos. Entonces, por ejemplo, eso me han preguntado mucho, que sus hijos están más irritables, que sus hijos están más desafiantes, que están con más pataletas, que están más exigentes, más demandantes, que ellos tienen que estar trabajando y que los niños quieren atención. Entonces ahí lo que pasa es que ahí es el adulto el que tiene que poder ser consciente y regular sus propias emociones para poder ayudar a regular las emociones del niño, porque los niños no tienen el cerebro completamente maduro, ¿vale? Entonces ahí el trabajo que tiene que hacer es el adulto. Y ahí, ahí ha estado mi rol en el fondo, en cómo ayudar a ese adulto a poder cuidarse, a poder quererse, a poder darse un tiempo para respirar, pedir ayuda si es necesario, porque es la única manera en la que tú vas a poder llegar al cerebro de tu hijo de una manera no amenazante y ayudarlo a bajar, ¿cierto? Y calmarse. Sí, hay un gran tema, ¿no? Es un Ahora, tremendo tema. pero por otro lado, también creo que con esto se ha ido demostrando también la incomunicación o la desconexión que ha habido quizás al interior de la familia. Y quizás ahora se está generando una mayor conexión y ahí es donde se empiezan a generar conflictos, ¿no? Exactamente, yo concuerdo contigo, o sea, piensa tú que hay papás que en el fondo, bueno, los niños pasan buena parte del día en el colegio, entre las 8 y las 3 4 de la tarde. Muchas veces los niños más pequeños que van al jardín, llegan al jardín a las 8 de la mañana y los papás los retiran a las 7 de la tarde, o sea, ese niño pasó casi todo el día en el jardín. Y Mm, comparten un ratito nomás en la noche, que es básicamente para chequear, oye, te tienes que bañar, tienes que hacer la tarea, vamos a comer y se acabó el día. mm, Entonces, lo que está pasando ahora es que es como un buen experimento, por decirlo así, que es decir, oye, el núcleo familiar va a estar junto todo el día, ¿cierto? Tener que compatibilizar los horarios y las necesidades de todos, sin tener como estos vías de escape, que son los amigos o salir, ¿cierto? El mismo trabajo, estar en otro lugar físico. Entonces, por supuesto que afloran muchos problemas familiares y en las parejas también, ¿cierto? Me ha pues, tocado ver, por ejemplo, parejas en que los dos trabajan, tienen niños, entonces ahí es como nos repartimos las labores de la casa para que sea algo equitativo, ¿cierto? Y que ambos podamos hacer nuestro trabajo de buena manera, y ahí pesan los roles culturales, en el fondo, que al final, por lo general, no siempre, pero las mujeres terminan haciendo más trabajo doméstico en desmedro del trabajo formal, digamos, y ahí se generan toda una serie de roces que a veces son difíciles de resolver, pero que aquí quedan súper, es como que queda la herida a la vista, ¿te fijas? sí, sí. Esto es lo que tenemos que resolver. Sí. ¿Y tú crees que todo va a volver a lo mismo o que ya nada va a volver a lo mismo?
Uy, qué difícil esa pregunta. Yo creo que en el fondo después de una crisis como esta, es como que se descorren velos, ¿cierto? Mm, Esa es la sensación que tengo, que a veces uno, con remesones como este, uno toma conciencia de la incertidumbre, de la impermanencia, de la importancia de la colaboración, de la importancia del autocuidado, de la importancia del respeto mutuo, de los roles que cumplimos. Eh, entonces, tengo la expectativa de que la gente que ha tomado esa conciencia eh, podamos empezar a relacionarnos de otra manera después. Podamos empezar a relacionarnos de una manera más cuidadosa, de una manera más respetuosa, que ponga siempre en primer plano el bienestar también común, mm. ¿cierto? Que ha quedado se ha repetido tanto ese mensaje, ¿cierto? Que aquí salimos todos juntos de esto, que todos nos tenemos que cuidar, aun cuando yo no sea de grupo de riesgo, que yo me cuide también incide en la salud de todos. Entonces yo espero que no volvamos a lo de antes, ¿cierto? Que era como esta más individualidad, y yo me, por mí mismo y el resto me da un poco lo mismo, ¿cierto? Sí, tú hablas también la crianza positiva y el autocuidado. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, la crianza positiva. Mira, la crianza positiva o las estrategias de disciplina positiva, lo que buscan en el fondo es poder ayudar a tu hijo o hija a crecer siendo niño, ¿cierto? Eh, y siendo consciente de las capacidades que tiene en cada momento de su vida. Ahora, lo bueno que tenemos en el fondo en este momento es que la neurociencia nos ha ayudado a entender cómo funciona el cerebro y cómo evoluciona el cerebro. Entonces sabemos ya qué es lo que le podemos pedir a un niño, a un bebé de 6 meses, a un lactante de 1 año y medio, a un niño de 3, a uno de 6, etcétera, porque el cerebro va cambiando, ¿vale? Y muchas de las estrategias de crianza que aplicaron con nosotros se ha demostrado que no son positivas, que no son útiles, porque en vez de ayudarte a reconocer y regular tus emociones, ¿cierto? Lo que hacen es suprimir, ¿vale? Entonces la crianza positiva tiene que ver con poder vincularme de una manera cercana y positiva con mi hijo, ¿cierto? Poder ayudarlo a reconocer quién es, sus emociones, ayudarlo a regular sus emociones, sin caer en la crítica ni en el laissez-faire, porque tampoco puedo dejar que el niño, si está enojado, me muerda, me tire cosas. O sea, también Claro. los niños necesitan moverse dentro de ciertos límites, porque se ha llegado a un extremo, ¿cierto? Con la crianza, bueno, la crianza respetuosa es algo que yo creo que es algo positivo, que es algo que hay que seguir, ¿cierto? Sin embargo, hay veces que eso se tergiversa un poquito y se entiende como que el niño pueda hacer lo que quiera, ¿cierto? Que el niño pueda de alguna manera expresar completamente sin tener ningún tipo de límite. Y es muy importante entender que a los niños los límites los protegen, porque por su habilidad cognitiva, por su capacidad cognitiva, ellos no son capaces de tomar decisiones como si fueran un adulto, no son capaces de anticipar las cosas, las consecuencias de sus actos como si fuera un adulto. Entonces necesitan que el adulto sea un guía en este mundo. No podemos abdicar de ese rol, ¿ya? No podemos abdicar de ese rol de decir, mira, tú no me puedes morder, entiendo que estás enojado, mi amor, pero no me puedes morder, esto no es bueno. ¿Ya? Eso sin amenazar, sin gritar, sin pegar, por supuesto, es el respeto total hacia la persona que es nuestro hijo. Pero también es importante poder poner ciertos límites, poner ciertos horarios, ¿cierto? Ordenarles el mundo de cierta manera, porque ellos al ser niños, la capacidad cognitiva que tienen no es suficiente para poder organizar su mundo por sí mismos, ¿vale? Claro. Entonces, que la crianza positiva no se entienda como que yo me salgo de mi rol de padre, de adulto y de guía y dejo todo en manos de mi hijo porque que él decida y que él haga lo que quiera. Ujú. Sí. Nosotros ahora estamos haciendo una feria, la hacemos ya 15 y 6 años, una feria de educación. Eh, entonces, y vemos que los chicos en general están muy desinformados y no conocen prácticamente cuáles son sus dones, cuáles son sus virtudes. ¿Tú crees que eso se está empezando como a potenciar desde chico, a potenciarle esos dones para que en fondo después puedan estudiar o trabajar en las cosas que realmente lo hagan felices? Mira, qué importante lo que dices, Edgardo, porque yo espero que esa vuelta de paradigma ocurra, porque yo creo que el sistema educativo actual muchas veces puntúa lo que falta, ¿cierto? Es como que
le pone una lupa al error que se cometió o a lo que todavía te falta por hacer o a lo que podrías haber hecho mejor y deja de lado un poco esta vista de las virtudes o de los valores o de las Bueno, claro. capacidades que tiene ese niño, ¿cierto? En toda la diversidad neurológica que existe también, los niños dentro del espectro autista, los niños con síndrome de Down, los niños con problemas, en el fondo, dificultades para centrar su atención, ¿cierto? Entonces, yo creo y espero que el sistema educativo, que al final del día donde los niños pasan la mayor parte del tiempo, ¿cierto? En el colegio, ayude a descubrir las virtudes de los niños y a potenciarlas. Yo sé que hay sistemas educativos que lo están haciendo, eh, porque es súper importante que cada niño crezca sabiendo que tiene algo valioso que entregar, ¿sí? Exacto. Y ahí te quería mencionar, fíjate, un experimento que se hizo, que me vino a la mente mientras tú hablabas, en el Instituto Max Planck, en Alemania, hay unos investigadores que están haciendo experimentos sobre el altruismo pragmático, digamos. O sea, en el fondo, cuando tú ves que alguien está en problemas, si uno tiende a ir en ayuda, y ellos trabajan con niños preescolares, niños muy chiquititos, y también con primates. Y fíjate que lo que han descubierto, tú lo puedes ver en YouTube, hay experimentos que han sido filmados y salen ahí, eh, que muestran a los niños muy pequeñitos que recién aprenden a caminar, que ponte tú los ponen en un rincón de la sala, están jugando con algo, y en el otro extremo de la sala está el experimentador, que está en la escritura y hace como que se le cae el lápiz. Y los niños automáticamente, que están aprendiendo a caminar, se paran, dejan su juguete, van, recogen el lápiz y se lo pasan. ¿Sí? O otro que trata, ponte tú, de meter los libros a un estante que está cerrado, y tú ves un bebé de 1 año y medio se para y abre las puertas para que pueda dejar los libros. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Que muchas veces nosotros tenemos la idea de que los niños y jóvenes son como fierecillas que hay que domesticar. ¿Sí? Se ha malentendido el término socializar por como controlar todos los impulsos y moldear, ¿cierto? Para que sigan el carril de un buen ciudadano y todo eso. Pero se nos olvida que en realidad nosotros venimos cableados para ayudar, ¿cierto? Venimos cableados desde que nacemos para colaborar, ¿cierto? Instintivamente, sin buscar ni siquiera un premio, un refuerzo, nada. Venimos cableados para eso, ¿cierto? Venimos cableados para conectarnos. Los bebés de 3, 6 meses lo primero que hacen es tratar de conectarse visualmente con la madre, ¿cierto? Entonces yo creo que un sistema educativo que tome eso y que vea que en realidad los niños mucho empatía, altruismo, compasión, ¿cierto? Va a permitir en el fondo que estas semillitas no queden olvidadas, sino que sean regadas a lo largo de todo el desarrollo. Importante, importante. Bueno, para todas las amigas y amigos que nos están escuchando, estamos con Bárbara Porter. Bárbara, en tu tema, quizás que más has estudiado, el tema del mindfulness, la meditación, profundicemos un poco la importancia que tiene que ver también con la conexión. Háblanos un poco de todo el desarrollo y hasta dónde ha llegado hoy día ya el mindfulness. Mira, yo creo que, bueno, mindfulness, para quizás la mayoría de los amigos que nos escuchan saben que es una práctica contemplativa, ¿cierto? Que lo que busca es poder prestar atención al momento presente con aceptación. ¿Ya? Es una forma de prestar atención sin estar juzgando todo el tiempo, me gusta, no me gusta, me gustaría tener más de esto, menos de lo otro, porque nuestra mente, ¿cierto? Es como un comentarista que está todo el tiempo opinando Así sobre es. lo que estamos viviendo. Por ejemplo, si estamos ahora en esta entrevista, puede ser que las personas que nos están escuchando estén pensando, chuta, ¿qué voy a hacer de comida en la noche? Tengo que comprar, tengo que sacar el permiso para salir a comprar, o chuta, no se me olvide mandar este correo, o lo que pasó ayer. Entonces nuestra mente en piloto automático está siempre en otro lugar, en el futuro, en el pasado, o si estoy en mi casa estoy pensando, hoy que ganan de estar en el parque, ¿cierto? Entonces lo que busca mindfulness es poder sincronizar cuerpo y mente, ¿ya? Poder traer la mente al cuerpo y poder estar más atento, más consciente de el ahora, de lo que está pasando en este momento, ¿ya? Lo cual ha reportado tener muchos beneficios. Esto lleva, yo creo que el gran aporte de mindfulness fue el poder unir para nuestra mente occidental las prácticas contemplativas con la ciencia, ¿ya? Porque estas prácticas, tú lo sabes, Edgardo, esto viene de miles de años atrás, Sí, ¿ya? Esto existe desde hace miles de años,
¿cierto? Las prácticas orientales, las prácticas de meditación, ¿cierto? Que han sido recogidas en el yoga, en las prácticas budistas. Sin embargo, en Occidente como que necesitamos ver que hay evidencia que soporta esto. Y yo creo que eso fue un acierto, que se empezó a hacer en Estados Unidos hace unos 30 años atrás, 40 años, ¿ya? Que es empezar a ver, oye, estas prácticas que nosotros sabemos que funcionan, pero no tenemos evidencia concreta, ¿cierto? Para mostrarle a la gente, mira, aquí está el gráfico, porque eso es lo que necesitamos Claro. ver, ¿ya? Entonces John Kabat partió con esto y lo han seguido muchísimos otros en muchas distintas aristas de aplicaciones, que se ha visto que esta práctica, que es tan simple y es gratis, ¿cierto? Que todos podemos hacer, estemos sanos, enfermos, como sea, tú puedes practicar, eh, se ha visto que tiene efectos positivos no solo en la mente, ¿ya? Se ha visto que, por ejemplo, algunos efectos psicológicos, se reducen las emociones negativas, aumentan las emociones positivas, ¿cierto? Aumenta la sensación de propósito en la vida, ¿cierto? Disminuye la rumiación mental. Incluso se puede aplicar en ciertos trastornos como la depresión, ¿cierto? La ansiedad, las adicciones, los trastornos alimenticios, por nombrar algunos. ¿Ya? Ahí hay programas que se han probado que son efectivos para tratar ese tipo de dolencias. Y también en la parte física, que yo creo que es algo muy positivo ahora, por ejemplo, que esto sirve para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Ya? Se han hecho pruebas, ¿cierto?, de los anticuerpos de las personas antes de partir el programa 8 semanas, que es como el estándar. Hay un programa que dura 8 semanas de duración 8 semanas. y que se 8 semanas, sí. El MBSR, que es el MBSR, que es Mindfulness Based Stress Reduction Program, o en castellano es Programa de Reducción de Estrés basado en Mindfulness. Ese fue el programa que John Kabat-Zinn como que creó, ¿cierto? Dijo, a ver, ¿cuánto es el mínimo que yo necesito para cambiar los hábitos de las personas? Porque no basta con practicar una vez, es lo mismo que ir al gimnasio, ¿cierto? Lógico. Si tú vas una vez, puede ser que te mates corriendo ese día, al día siguiente te vayas a despertar molido, pero al final de cuentas, en 2 semanas, si no sigues practicando, no vas a ver ningún cambio. Con la mente pasa lo mismo, entonces John Kabat-Zinn fue bastante inteligente en ir probando distintos modelos, hasta que llegó a este, que es un taller que nos reunimos una vez a la semana, 3 horas, ¿ya? Y se dejan ejercicios para hacer durante la semana, de meditación, de conciencia corporal, etcétera. Y al cabo de esas 8 semanas ocurre una serie de cambios, ¿ya? No solamente psicológicos, sino también físicos. Uno de esos cambios que aumenta la fuerza del sistema inmunológico, por lo tanto esto se ha aplicado en pacientes con cáncer, en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Y también se han visto ciertos cambios en partes del cerebro, ¿ya? Por ejemplo, el hipocampo, se ve un engrosamiento en el hipocampo y eso se relaciona con una mayor resiliencia frente a la depresión, por ejemplo, frente a los estados de ansiedad, ¿vale? Entonces es súper importante tener esta evidencia porque todo esto que nosotros empíricamente, de por qué a tal persona le resultó, porque hemos visto cambios nosotros mismos, ahora queda de alguna manera avalado por el método científico. ¿Te Mm. fijas? Por el método Sí. científico. Que eso es lo que te da el pie para decir, oye, incluyamos esto en la salud, en los sistemas de salud, ¿cierto? Incluyamos esto en los colegios, porque sabemos que funciona. Y uno de los principales factores de éxito en el mindfulness entiendo un poco que es como trabajar la atención, ¿no? Porque siempre andamos como dispersos y ahí se empieza, ahí perdemos energía, llegamos agotados, el estrés, etcétera. ¿Cómo trabajar ese aspecto de la atención? Sí, lo que tú dices es muy importante. Mindfulness, de hecho, se ha traducido como atención plena, ¿ya? Mm. Y es una práctica que lo que busca es muy simple, pero no es fácil. Cuando uno empieza a practicarlo se da cuenta y que y esto es un mensaje también para las personas que no piensen que a ellos nomás no les resulta, ¿ya? Y voy a explicar por qué. Lo que se practica en mindfulness es que tú eliges un foco para tu atención, que es lo que le va a dar soporte a tu mente, ¿cierto? De hecho, los budistas llaman a la mente como la mente de mono, porque los monos, tú lo has visto, andan de una liana a otra, así como Sí. saltando, y nuestra mente es igual, a veces partimos pensando en A, y sin darnos ni cuenta terminamos en Z, chuta, y cómo llegamos ahí no sabemos, ¿ya? Mm. Entonces esta mente de mono, que es bastante inquieta, cuando no está entrenada, la manera de poder ayudarla a estabilizarse, primero es darle un punto de apoyo, ¿vale? Entonces este Ya. punto de apoyo por lo general es la respiración y el cuerpo.
No es pensar sobre la respiración, es sentir la respiración, ¿ya? Sentir la respiración, sentir la postura, sentir el cuerpo. Entonces, primero lo que hacemos es ayudarle a esa persona que probablemente ha tenido su atención fragmentada en miles de Claro. estímulos. Es como, en inglés se dice recollect your attention, es como recoge tu atención y la llevas a la respiración, ¿vale? Entonces hacemos este movimiento. La mente vuelve al cuerpo. En algún momento de esta práctica, tu mente se va a ir. La boleta que tengo que pagar, el pan que tengo que Claro. comprar, mi hijo chico está solo abajo, etcétera. Tu mente se va a ir, te vas a distraer. Y esa es una oportunidad para la práctica, ¿ya? Porque lo que consiste en la práctica es darte cuenta que te fuiste, chuta, parece que me fui, y amablemente invitarte a volver, ¿vale? La práctica no es no irse, que eso es muy importante dejarlo claro, porque a veces las personas se frustran y me dicen, pucha Bárbara, yo no puedo dejar la mente en blanco. Oye, si es imposible dejar la mente en blanco, hay un maestro que decía, la mente secreta pensamientos como el estómago secreta jugos gástricos, ¿ya? La función de la mente, ¿cierto?, habitual, Emocional, es claro. generar pensamientos, ¿cierto? Entonces tú no puedes pelear contra eso. Lo que tú haces en el fondo es dirigir tu energía hacia otra cosa hasta que esto solito va decantando. Entonces, la práctica consiste en volver, no es no irse, la práctica consiste en volver. Si me vuelvo a ir, y vuelvo. Y me vuelvo a ir, y vuelvo. ¿Vale? Esa es la práctica de la atención. En cada práctica ya va a volver, ya te vas a ir menos, ya me imagino. Sí, o sea, en cada práctica lo que pasa usualmente cuando las personas empiezan a practicar habitualmente es que primero que todo se dan cuenta de lo distraídas que estaban, ¿cierto? Mm. Porque me dicen, oye, pero es que te juro que un segundo y ya me fui. Y yo le digo, mira, este es un mini experimento de lo que te pasa a ti las 24 horas del día. Lo que pasa es que estamos siempre muy distraídos y no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces, a la medida que practican las personas más sistemáticamente, primero se dan cuenta que están muy distraídos, segundo, se empiezan a dar cuenta antes cuando se van. Hay una chica que me decía, oye, pero es que yo antes de darme cuenta ya me conté una película en Technicolor, o sea, se va y se quedaba mucho rato divagando hasta que yo les decía, si te distrajiste, vuelve a y ahí como que volvía. Entonces esos tiempos también se empiezan a cortar un poquito más. Sí, es complejo, ¿eh? Porque yo, bueno, he leído y he visto algunas conferencias también de algunos expertos en el tema del cerebro y todos dicen, todavía no hay claridad de cómo el funcionamiento de los pensamientos, cómo, Sí. de dónde surgen así en forma tan mecánica, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todavía el funcionamiento del cerebro en gran parte es una incógnita para nosotros. O Sí, sea, es una máquina maravillosa y entonces es interesante porque a veces se plantean ciertas hipótesis, por ejemplo, esto que los dos hemisferios funcionan como tienen funciones distintas. Y lo que se ha visto claro. ahora es que el cerebro es holístico, el cerebro es algo holístico. Entonces, también el conocimiento, a la medida que va avanzando, va modificando la visión que tenemos del cerebro. Pero nos falta mucho, mucho, mucho Falta por cualquier saber. cantidad, ¿no? Sí, tú Sí, planteas sí. también que el mindfulness nos reencuentra con la experiencia antes que con el comentario. El lenguaje y los prejuicios pueden esclavizarnos respecto a nuestras experiencias futuras. Sí, ¿Es sí, por de el no todas juicio? maneras. ¿Es por, el disminuir las interpretaciones, los juicios, todo eso? Exactamente. Mira, en los talleres que hacemos algunos ejercicios para dejar esto como súper en evidencia. Y es que cada uno de nosotros tiene una grilla de lectura, ¿cierto? Mm. A partir de las experiencias que ha tenido, a partir de las vivencias, las cosas que nos han resultado bien, que nos han resultado mal. Y muchas veces nosotros tomamos esa experiencia y la generalizamos. Por ponerte un ejemplo, tuviste una mala experiencia amorosa, ah, no, todas las mujeres son iguales. Claro, Tuviste no, todos los hombres son iguales. Ah, no, es que me fue mal en un curso de matemáticas. Ay, es que yo soy pésimo para las matemáticas. Entonces empezamos a vivir como con el titular, vamos poniendo como rótulos, ¿cierto? Entonces nos quedamos con los rótulos, yo soy bueno para esto, soy malo para esto, las personas son así, son así. Y muchas veces no, eso limita nuestra experiencia, ¿cierto? sí. Entonces, en la medida que tú eres capaz de ir un poquito más allá, de, por ejemplo, voy a conocer a esta persona aun cuando mi prejuicio me dice que todas las personas que viven en tal sector son de esta manera. Bueno, voy a abrirme a la experiencia. ¿Qué pasa si le pregunto a mi experiencia y no al rótulo? Puede ser que me lleve una sorpresa, puede ser que haya algo interesante, algo valioso en esa persona. O puede ser que
no sé, quizás en el colegio yo era malo para las matemáticas porque estaba presionado, angustiado, la profesora no era buena, pero puede ser que si ahora tengo que aprender de nuevo puedo hacerlo. Entonces es como sacarnos esta coraza que nos hemos autoimpuesto, Mm. ¿cierto? De no quedarnos con el puro titular, ¿sí? Sino que ir a preguntarle. En esto aplicar el método científico. El método científico, ¿qué es lo que hace? Hace una hipótesis y va y le pregunta la experiencia. A ver qué pasa, ¿cierto? Veamos qué Ahora, pasa. ese es el gran problema que se ve hoy día en la sociedad, especialmente en la chilena y bueno, en todos otros lados, el nivel de intolerancia, de descalificación, de dualidad, ¿no? Tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú te gusta esto, no te gusta, y inmediatamente viene el de separación. ¿Qué se puede transmitir a eso? ¿Cómo podemos ir logrando una mayor unidad, una mayor fraternidad entre nosotros? Mira, aquí yo creo que obviamente que, bueno, concuerdo con tu visión, yo creo que estamos en una sociedad que está muy polarizada, lamentablemente, que inmediatamente tendemos a descalificar a quien piensa distinto a nosotros, ¿cierto? Tendemos a rotular con mucha facilidad. Y en eso fíjate que a veces las redes sociales no ayudan, porque es muy fácil escribir un texto odioso, ¿cierto? Y así como que va creciendo esta odiosidad hacia Se ciertas, potencia. a mí te juro que yo no tengo Twitter, pero a veces en el fondo como que uno lo ve eh, y es impresionante, ¿cierto? O sea, personas Mm. que pueden llegar a como a ese nivel de comentario. Entonces se me ocurren dos cosas, desde, por lo menos desde mi experiencia. Primero que todo, yo creo que es importante darnos cuenta eh, qué hago yo con eso, cómo me comporto yo con eso, ¿ya? Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que me pasó el otro día, que uno a veces tiene pensamientos automáticos, ¿te fijas? Y uno tiene que ser consciente de eso. Sí, pues El siempre otro yo día creo. estaba, sí, po, y en el fondo cuando uno los deja así, empieza a actuar a partir de ellos y puede generar acciones que son muy negativas. Estaba manejando, me tocó una luz roja y había una familia de venezolanos, ¿cierto? Una señora que tenía una guaguita chica, estaba el caballero, estaban pidiendo plata. Primero me dio pena, pero después dije, pucha, pero ¿cómo estas personas hacen esto? Como en el fondo, ¿cómo se vienen para acá? Y que me da como rabia un poco por la guagua, ¿te fijas? Como en el fondo, ¿cómo tienen esa guagua ahí? Y al principio, y después me di cuenta y dije, qué terrible, porque no, qué haría falta para que yo hiciera eso? ¿Cierto? Como que ponerse en el lugar de ellos. ¿Cuál Claro. tendría que ser mi contexto para que yo hiciera eso? Tendría que estar muy desesperada, sin tener otra alternativa. Y probablemente es lo mismo que están viviendo ellos, ¿te fijas? Entonces es Mm. muy importante ser consciente de los pensamientos automáticos que tenemos o prejuicios que tenemos respecto a ciertas personas, Mm. ¿cierto? O ciertas situaciones. Y ahí yo creo que mindfulness puede ayudar. Ahí yo creo que puede ayudar, de todas maneras. Y hay otra técnica que es de la psicología social, que aquí yo creo que tendría que ser algo como una intervención más del Estado. Bueno, de hecho hay algunos países que han hecho este tipo de cosas, sobre todo con los inmigrantes, países en Europa, que hablan de la psicología del contacto, que es en el fondo, porque uno muchas veces tiene prejuicios contra la idea abstracta de lo que es otro grupo, contra tú los musulmanes. Ah, todos los musulmanes son así, ¿cierto? Todos los venezolanos, todos los colombianos son así. Pero cuando tú te encuentras una persona con una persona y la sientas a dialogar, las barreras bajan. Esa es la psicología del contacto, que tú haces que dos personas pertenecientes a estos grupos de alguna manera opuestos se sienten a conversar, ¿vale? Y te permite conocer al otro. Entonces cambia tu visión del grupo, po, ¿te fijas? Dejas Sí. de la estigmatización baja, sí. Qué bueno, ojalá se pueda aplicar y vayamos Sí. cambiando en ese aspecto porque es muy dañino y tal como tú dices, es un virus que se va expandiendo también. Y Bárbara, estamos con Bárbara Porter. Tú también eres, bueno, hiciste un diplomado en psicología budista. Profundicemos un poco, ¿cuál es la experiencia con el budismo? ¿Qué entrega el budismo o la psicología budista? Mira, yo llegué a ese diplomado, la verdad, después de practicar varios años meditación Zen. eh, yo partí con la meditación Zen, o sea, la psicología ¿Puedes, para puedes mí explicar era, eso primero? ¿Puedes explicar qué significa la meditación Zen? bueno. Eh,
Ya, yo partí, bueno, me formé como psicóloga, etcétera, y siempre tuve esta inquietud espiritual, y por ahí probé distintos caminos de yoga, etcétera, y en algún momento de mi vida llegué a la meditación Zen, que es un tipo de budismo, ¿cierto? El budismo es una visión, ¿cierto? Es una religión que nació con Buda, ¿cierto? Que fue una persona real, un ser humano que vivió en India, ¿cierto? Hace 2500 años, y que él quiso buscar la raíz del sufrimiento y la liberación del sufrimiento. Eso fue su búsqueda, cómo poder liberarnos del sufrimiento, cuál es la naturaleza del sufrimiento. ¿Ya? No era algo teológico o algo extraterreno, sino que él quería ver aquí, qué es lo que hacemos aquí para poder vivir mejor, para poder sufrir menos. ¿Ya? Entonces el budismo tiene esta cualidad de que va cambiando según el país en el que va desarrollándose. Entonces el budismo en India no tuvo mucha, debido a distintas cosas, no tuvo mucha repercusión porque en ese momento estaban los hinduistas con todo este sistema de casta. Entonces el budismo floreció en China, ahí nació el budismo Chan, y de China se fue a Japón, y ahí nació el budismo Zen. Entonces el budismo Zen tiene elementos propios de la cultura japonesa y también la raíz del budismo hindú, ¿ya? Que eso es lo común para todos, ¿vale? Entonces, en la práctica Zen se enfatizan ciertas cosas distintas a las que se enfatizan, por ejemplo, en el budismo tibetano. Pero todos tienen en su base la meditación como práctica básica, el shamatha y el vipassana, que en el fondo son las dos estrategias de meditación básicas, ¿ya? Y que son las que se practican en mindfulness también, ¿ya? Entonces tú me preguntas, ¿qué es lo que me aporta a mí la psicología budista? Y es básicamente eso, porque yo como psicóloga trabajo con el sufrimiento. ¿Te fijas? Yo me conecto con el sufrimiento de la persona. Por lo tanto, tengo que ser consciente de mi propio sufrimiento también, como qué es este fenómeno del sufrimiento. Y el budismo es una psicología muy elaborada sobre las raíces del sufrimiento y cómo poder, de alguna manera, lidiar con eso y poder trascender el sufrimiento, ¿vale? Poder distinguir entre dolor y sufrimiento. Que dolor es una experiencia que vamos a tener sí o sí cuando tú pierdes un ser querido o cuando te enfermas, ¿cierto? Vas a sentir dolor, pero el sufrimiento es el aferramiento a las ideas que tú tienes respecto a las cosas, ¿vale? Ese aferramiento, yo creo que las cosas son así, o por qué me tuvo que pasar esto a mí, ¿vale? Entonces todos estos pensamientos y creencias negativas que al final hacen que esa experiencia de dolor se multiplique y termines teniendo una experiencia mucho más intensamente negativa que la que tendrías si es que simplemente te conectas como directamente con el dolor de ese momento. No sé si se entendió algo, pero Sí, sí, el sí. budismo, ¿qué es lo que a mí me aportó hasta el día de hoy? Es que es una psicología que nos ayuda a entender la vida concreta, la vida cotidiana. El sufrimiento nos ayuda a entender la impermanencia, que todas las cosas cambian, ¿cierto? Y cómo poder trascender eso, cómo poder lidiar también con la incertidumbre y poder valorar el momento presente, ¿cierto? Sí. Apreciar la vida. Sí, O sea, de alguna forma el sufrimiento, el trabajo de uno es salir de los condicionamientos mentales, porque surge de la imaginación, ¿no? Surge de impresiones mentales que son abstractas de alguna otra forma. Y el miedo también está relacionado con el sufrimiento, o sea, la persona del miedo pasa al sufrimiento también, sufren por miedo. sí, pero de todas maneras, mira, ahí me acordé de una experiencia de un maestro zen que es muy conocido que se llama Thich Nhat Hanh. Quizás tú lo has escuchado. Sí, Thich sí. Nhat Hanh. Vietnamita, Bueno, él ¿no? es vietnamita y le tocó vivir el horror de la ¿ya? Imagínate, o sea, él era muy joven en esa época, le tocó ver cosas horrorosas y quedó como con yo creo que era una experiencia postraumática, ¿cierto? Un estrés postraumático. Él fue exiliado de Vietnam, etc. Pero lo que a él le pasaba es que cuando se sentaba a meditar y haciendo monje y después maestro, de repente venía este miedo, que yo creo que era este estrés postraumático, ¿cierto? Le venía este miedo y quedaba como paralizado y empezaba como a luchar con ese miedo. Entonces, lo paradójico, le empiezan a tener miedo al miedo. Me va a venir el miedo, voy a tener miedo, o rabia. ¿Por qué tengo miedo si soy un monje? Yo debería ser capaz de manejar esto, ¿cierto? Entonces empieza toda una sensación de lucha con la emoción difícil que tú tienes, ¿ya? Y él, cuando se dio cuenta de esta lucha interna que tenía con este miedo, decidió hacer algo distinto.
¿sí? Y es tan bonito como lo cuenta, porque dice, por primera vez me di cuenta de que mi miedo era como un niño que lloraba y que lo único que yo tenía que hacer era cogerlo. Entonces en ese momento le dije, miedo, sé que estás aquí, vas a sentarte aquí conmigo y nos vamos a acompañar, ¿ya? Y en el momento que tú puedes abrirte a la emoción difícil, esa emoción Mm. baja. Entonces, por supuesto que con el miedo, con la rabia, con la vergüenza, trabajamos con las emociones difíciles, pero lo importante desde mindfulness es cómo me relaciono con esa emoción. No es que vayan a desaparecer, porque por supuesto que el miedo es funcional. Si no tuviéramos miedo estaríamos todos muertos. Te fijas, nos avisa de los peligros. Sí, pues. Eh, el tema es cómo me relaciono con eso. Si no, no puedo tener miedo, pucha que lata tener miedo, me da miedo el miedo, o simplemente digo, bueno, aquí viene el miedo, voy a respirar, voy a convivir con este miedo hasta que simplemente pueda ir relajándose. Qué bonito, está todo como conectado, porque el budismo, a mí me encanta el budismo, la gente que practica el budismo generalmente es muy amorosa, eh, escucha mucho, y tiene que ver también con el amor, porque tú planteas, lo leí por ahí, que amar es prestar atención también. Entonces está Sí, todo relacionado, el saber escuchar, el amar, todo con la atención que tiene que ver con el mindfulness, ¿no? sin duda, o sea, si tú te fijas, esa es una frase de un maestro zen que se llama John Tarrant, que decía, amar es prestar atención. La forma más básica de amar es prestar atención. A veces los niños lo único que uno quiere es que uno los mire, Mm. ¿sí? O tu pareja, que la mires, que la escuche. Ya solo con el hecho de prestar atención, o en terapia también muchas veces pasa, que con el solo hecho de uno prestar atención genuina al otro, hay algo que se alivia adentro, ¿sí? Cierto. Entonces, yo creo que el budismo tiene eso y también, bueno, todas las religiones en realidad transmiten el mismo mensaje de distintas maneras, pero al final es el mismo lenguaje, que también es la compasión. La compasión no como lástima, Sí, sino la claro. compasión de que también soy humano y resueno con esto que te está pasando y voy a hacer lo que esté en mis manos para aliviar este sufrimiento, porque eso me mueve a mí, ¿vale? Mm. Esa es la compasión. Entonces Sí. yo creo que ese también es el mensaje de este camino. Claro, la compasión es porque todos somos seres en el fondo espirituales y tenemos que tener compasión por todos. Todos somos seres infinitos. Y bajo ese también se relaciona con la famosa frase que dice que primero uno tiene que amarse a sí mismo. Si quiere hacer el cambio, tiene que hacer el cambio en uno y amarse en uno. ¿Cómo se puede profundizar en eso? Porque también de repente se malinterpreta, se entiende amarse a sí mismo como algo narcisista, qué sé yo, etcétera. Sí, mira, fíjate que es curioso, pero me acuerdo una vez al Dalai Lama le preguntaron por el tema de la compasión, ¿cierto? Y él siempre ha hablado de la compasión en 360 grados, ¿cierto? Eso, Porque claro. nuestra visión católica es dar hasta que duela, ¿cierto? Es como dar y de alguna manera me olvido de mí, ¿cierto? Mm. Y eso se ha transmitido a veces a la familia, los papás que lo dan todo y se terminan enfermando, ¿te fijas? Entonces, cuando somos compasivos, obviamente podemos ser compasivos con los otros, pero también con nosotros mismos. Y eso parte de algo tan básico como tratarnos bien. No es una autocomplacencia o autonegligencia, ¿cierto? Sino que simplemente a veces poner atención al discurso interno. ¿Qué es lo que tú te dices a ti mismo cuando estás en problemas? A veces cuando estamos en problemas cometemos un error. Digo, pero ¿cómo puedes ser tan tonta? Te pasó de nuevo, ¿cierto? A veces nos agredimos a nosotros mismos. ¿Le diríamos eso a un amigo que está en problemas? No, ¿cierto? A un amigo le diríamos, ya, dale, tú vas a poder, hazlo de nuevo, trata, ¿cierto? Entonces, en cosas tan simples como el lenguaje y los pensamientos, ¿cómo nos relacionamos con nosotros mismos? Eso tiene que ver con la autocompasión, ¿cierto? No es una negligencia de, oye, voy a dejar a mis hijos abandonados para ir a no sé dónde. No, yo también necesito cuidarme, ¿cierto? Y eso parte por cosas muy simples como darme tiempo para comer lo suficiente, para dormir, para pedir ayuda, ¿cierto? Y para tener un diálogo conmigo misma que sea algo enriquecedor y no sea una propaganda negativa, ¿cierto? Que es como tener un maltratador adentro. O sea, todo el día ahí a por ti, aquí estás gorda, que estás fea, que no pudiste hacer esto, que no vas a alcanzar a hacer esto otro. Eso es algo muy, muy importante. ¿Y el amarse a sí mismo tiene que ver con la autocompasión? Sin duda, sin duda.
Fíjate que hay una autora, por si le interesa a la gente este tema, que es un tema bastante importante y que ha salido últimamente acá en Occidente. Ella se llama Christine Neff. Christine Neff, ¿sí? Nef. Y ella ha desarrollado mucho el tema de la autocompasión, no como autolástima, lo reitero, sino como la posibilidad de ser amigo de ti mismo, sobre todo cuando estás en problemas. Y que en el fondo en este contexto es muy importante, ¿cierto? Estamos pasando situaciones difíciles, algunas personas están pasando situaciones económicas difíciles, otros familiares, etcétera. Es muy importante observar cómo me estoy tratando a mí mismo en este contexto, ¿vale? Y cómo yo trataría a un amigo en las mismas condiciones. Y ese cuidado que yo le daría a un amigo, bueno, también me lo puedo dar a mí. Claro. ¿Y cómo? Está claro que este es un trabajo que requiere perseverancia, constancia, disciplina. Eh, para ir como cerrando, Bárbara, ¿cuál es el proceso en fondo de desarrollo, el proceso de desarrollo de conciencia en una persona si tú tuvieras que transmitírselo y no está escuchando y está como recién como vislumbrando este camino? Sí, yo lo que les diría es que en este momento hay bastante material bueno, ¿cierto?, para ayudarlos a practicar. Hace 10 años atrás, que fue cuando partimos con Mindfulness en Chile, no había nada de acá, ¿cierto? Ahora pueden meterse a YouTube, pueden meterse a ciertas páginas y ahí hay audios, hay prácticas que son cortitas y que pueden empezar a hacer en Mm. casa. Si es que tienen la posibilidad de conectarse con grupos virtuales, actualmente hay grupos virtuales que están practicando sincrónicamente, también ayuda el conectarse con gente que está en lo mismo, porque esto es ir contra la corriente. Yo me acuerdo cuando empecé a practicar, me decían, pero ¿para qué vaya a esos retiros si vaya a hacer nada? Y me decía, justamente de eso se trata, voy a hacer nada, nada, sentarme, ¿cierto? Entonces es como contracorriente de la cultura. Entonces necesitamos gente que vaya en el mismo camino que nosotros. Entonces, dos cosas. Uno, hay sitios buenos donde pueden encontrar audio. Yo les puedo recomendar uno en particular, que están mis audios ahí, libres, gratuitos, para que lo usen, tanto para adultos como para niños. Tu sitio ¿Ya? web. Que, es el sitio web de una fundación, que es Fundación Humanidad Compartida. Perfecto. Fundación Humanidad Compartida.org. Ahí encuentran audios para adultos, audios para niños, audios de mindfulness, de compasión, todo. Y también en Facebook hay grupos que también están haciendo prácticas sincrónicas. Uno de ellos es Mindfulness y Salud, ¿cierto? Que está María Noel Anchorena dirigiendo, que yo lo recomiendo 100% y ellos hacen prácticas 2 o 3 veces a la semana. Se conectan vía Zoom o vía Facebook y ahí pueden empezar a practicar junto a otras personas. Pero aquí lo importante, esto es lo mismo que ir al gimnasio. Si yo quiero entrenar a mi mente para que deje los hábitos, cierto, que tenía y empiece a entrenar nuevos hábitos, tengo que ser constante. No es entrenar 1 hora diaria, pero con 10, 15 minutos diarios ya vas a ver una diferencia. Y Bárbara, para la persona que en la práctica diaria, ¿cuál es podría ser una práctica de autoconocimiento, alguien que está recién iniciándose, fuera del mindfulness, digamos, en lo básico, como Mira, observarse, sí, yo creo anotar? que, bueno, en Mindfulness trabajamos a veces anotando, llevando un registro, por ejemplo, los pensamientos. Hay trabajos que se hacen con los pensamientos, pero yo creo que fíjate que con lo primero que yo trabajaría y con lo que trabajo con las personas que llegan a mí es prestando atención al cuerpo, ¿sí? Esa es una herramienta tremenda de autoconocimiento porque el cuerpo no miente y muchas veces nos damos cuenta, lo primero que le pasa a las personas, porque tú cuando yo le digo ya, hacemos una práctica de escáner corporal, que es llevar la atención a distintas partes del cuerpo, dicen, Bárbara, es que no siento los pies, los visualizo, pero no los siento. Entonces, si tú quieres que una persona realmente conozca sus emociones, sepa lo que está sintiendo oportunamente, pueda gestionarlo de buena manera, ¿dónde se sienten las emociones? En el cuerpo. Sí, Entonces tienes que traer la atención, esa atención tiene que volver a visitar, tenemos que volver a habitar el cuerpo. Y un cuerpo habitado es un cuerpo más consciente, ¿te fijas? Y el cuerpo te da señales de tantas cosas. Entonces, si es que yo pudiera recomendar algo, es partan por estar atentos al cuerpo, a las sensaciones del cuerpo. No ponerle tanta cabeza. De hecho, la cabeza cuando le ponemos mucho trae puros problemas. Lo que hay que tratar, yo le digo, bajar el primer piso.
Del segundo piso, bajar al primer piso, estar en el cuerpo, presentes en el cuerpo. Sentir lo que está sucediendo, ¿no? Sentir la temperatura, sentir la sensación de roce de la ropa en la piel. Si tienes algo que no tienes claro, ¿cierto? Porque a veces las emociones no son tan nítidas. Tenemos una sensación de malestar, pero no, date unos segundos para estar a solas, siéntate y respira y simplemente permita que aflore lo que está ahí, ¿cierto? Es como dejar de cantar para que aparezca con más claridad lo que tu cuerpo te tiene que decir. Y esa es una tremenda, tremenda, tremenda herramienta. Bueno, y hay también prácticas de escáner corporal, de atención al cuerpo en los lugares que yo les Excelente. he recomendado. Excelente. Sí, sí. Bueno, bríndale a todas las personas, a todas las amigas, amigos que nos están viendo y escuchando un mensaje constructivo, positivo, de cómo poder ir mejorando estas energías que hoy día se están produciendo en este proceso de transformación. Sí, yo creo que el mensaje que más me gustaría entregar es que no estamos solos, ¿cierto? Que la distancia social no es aislamiento, que esta experiencia compartida que estamos teniendo nos ha puesto en un lugar para ver muy nítidamente lo que necesitamos cambiar, ¿cierto? Lo que necesitamos fortalecer y que se puede pedir ayuda, ¿cierto? Que es importante saber pedir ayuda a tiempo, que hay personas que están haciendo trabajos para poder ayudar a las personas a aliviar el sufrimiento, hay caminos concretos para ayudar a aliviar el sufrimiento y que no están solos, no estamos solos en esto. Todos estamos viviendo experiencias similares y desde esa conexión podemos salir juntos de una manera más saludable, más compasiva, más colaborativa de esta crisis. Excelente, súper. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por tanto tiempo que llevas inspirando y trabajando para poder hacer un aporte. Tú eres una verdadera servidora ahí para muchísima gente. Así que muchas gracias y también agradecerle bueno, a todas las personas que escuchan, se dan el tiempo y ven y desearles también lo mejor en estos tiempos. Así que Bárbara, gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Edgardo, por abrir estos espacios que son tan necesarios y seguro, ojalá que este mensaje y de las otras personas que has invitado también puedan dar un granito de ahí de arena para que la gente se sienta mejor. Así que muchas Sí. gracias. No, gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.